Bueno, desveladones, pero ya estamos aquí en Economía de Frente con el mucho gusto y el entusiasmo de siempre. Este equipo de trabajo breve le agradece a usted la preferencia, su atención, le invita a que esté con nosotros porque tenemos los temas nacionales, pero también internacionales que analizar en el contexto de la economía, las finanzas de México y el mundo. Bienvenidos, bienvenidas aquí a Economía de Frente con Ernesto Farrell Santos Coy. Economía de Frente. Don Ernesto Farrell Santos Coy, usted las trae. ¡Viva México, Eduardo! Pues viva México, todo el mundo desvelado y nuestros invitados no grabaron hoy porque pues andaban todos desvelados, desmañanados. Y pues bueno, dijimos pues puras habas, ¿no? Como dicen en México. Puras habas. Por cierto, ¿qué cenaste? Tortas de cochinita pibil. ¡Ay! ¿A poco tú en tu casa hacen cochinita pibil? No, la compramos afuera. Ah, sí, pero, sí, esas cosas. Sí. Nosotros compramos el pozole, pero estuvo bien. No nos acostamos muy noche porque ya ves que tenemos el programa de En torno al dinero a las 6 de la mañana, entonces a las 12 tú le dices, se llamaban, ahí los dejas ahí con el brindis y tú te vas a retirar. Pero bueno, hablando de retiros, se les quitó el susto en Estados Unidos con lo de la inflación, ¿verdad? Sí, fíjate que la semana pasada, viernes, salió el dato de la inflación al consumidor y en los últimos 12 meses, inflación al productor. Al productor. Y en los últimos 12 meses, esa inflación al mes de agosto está en 8.3%, cuando pues, el máximo se supone tolerable para la Reserva Federal o el óptimo es 2%. Pues esto está 4 veces más alto, pero además te está diciendo que hay una presión de inflación de los productos finales, o sea, inflación al consumidor. Hay una presión enorme para que siga aumentando. Entonces era muy importante ver cómo salía el dato de inflación al consumidor que conocimos esta semana y pues resulta que salió pues relativamente bueno. Subió 0.3% la inflación al consumidor en agosto y entonces últimos 12 meses bajó de 5.3 a 5.2. ¡Uf! Sigue estando muy alta. Pero sí, pues todo el mundo queriendo interpretarlo positivamente está diciendo... ¿Qué se esperaba? Los analistas, ¿qué esperaban? Que incluso siguiera subiendo a 5.4, 5.5, por cómo había salido la inflación al productor. Pero no es suficiente como para pensar que ya está bien, ya está. Bueno, pues si ve las opiniones de varios analistas, de los bancos de inversión americanos, incluso de las firmas de análisis económico más importantes, pues están diciendo, pues con esto se está confirmando que lo peor de la inflación ya pasó. Es suficiente. Y que la inflación que tenemos es totalmente transitoria, temporal. A ver, ¿es suficiente una décima el primer mes? Y en un solo mes no. Sí, no. Se necesita ver una tendencia. Varios datos para ver una tendencia que se confirme. ¿Y esos, qué tendencia cuál sería? ¿3 meses? Por lo menos, como ahí los datos son mensuales, sí, por lo menos deberíamos de ver 3 meses que siguiera bajando. ¿Eso cómo nos afecta tú? Bien, si hubiera salido arriba la inflación, ¿qué es lo que estaríamos viendo? Estaríamos viendo un derrumbe impresionante de los mercados, en el que muy probablemente se vería, por ejemplo, un alza del dólar contra todas las monedas. A lo mejor estaríamos viendo ahorita el tipo de cambio en México a 20.80. Estaríamos viendo caídas. ¿Tan fuerte? Sí, estaríamos viendo caídas en las bolsas. Y estaríamos viendo que la tasa del bono a 10 años del gobierno americano, en lugar de estar por ahí del 1.28, pues a lo mejor estarían en 1.40, 1.50. Los mercados estarían anticipando que muy probablemente la Reserva Federal se equivocó y que la inflación no es temporal y que por lo tanto ya van a tener que bajarle o cerrarle la válvula a la creación de dólares y que van a empezar a subir las tasas de interés antes de lo previsto. Eso es lo que estarían reflejando los mercados y eso además genera una ola de salida de los mercados emergentes, de los inversionistas internacionales sobre los mercados emergentes. Por eso te digo que el peso se caería más
o sea, como por ahí de 20.80, y la bolsa mexicana pues, caería más que las bolsas americanas, en fin. Y aquí también tendríamos una presión para mayor alza en la tasa de interés. Pero como el dato está saliendo abajo de lo previsto, pues entonces se ponen todos optimistas, porque así estamos ahora en el mundo. Y entonces, así quieren verlo, así quieren verlo. Así quieren verlo, exactamente. Y entonces tienes al tipo de cambio en México bajando, o sea, el dólar, pues de nueva cuenta se debilita contra todas las monedas, la tasa de interés de largo plazo pues baja y pues los mercados accionarios ahí más o menos se ven bien. Lo que pasa es que están también muy caros los mercados americanos, entonces ya les hace falta un respiro, y cualquier noticia como que, oye, que ya apareció una nueva cepa en China, ¡pum!, puede tirar los mercados, ¿no? Una nueva cepa de COVID, ¿no? Deberíamos de preocuparnos por las inundaciones y los incendios que viven en todo el mundo. Qué cosas tan terribles hemos visto, ¿eh? Esas imágenes donde están pasajeros en China, pasajeros del metro con el agua al cuello, no manches. O sea, y nos quejamos de la línea 12, que nada más hay 10 muertitos. No, bueno, lo que pasa es que los pernos de la línea 12 del metro se la pusieron a Tlali. Ya ves que le salió aquí un perno a la cabeza de la indígena, que no, de la alienígena que iba a estar en Reforma y que ya no va a estar. Alienígena, porque no tiene rasgos realmente indígenas. Somos lo que somos y hablamos de lo que hablamos. Economía, después de una pausa. Economía de frente. Regresamos. Economía de frente. Continuamos. IGAE, yo sé que tú sabes, porque tú le calculas y tienes índices. Yo tengo mis números. Tienes mis propios números. A ver. Yo tengo otros números. Este señor sí tiene otros datos, ¿no? Tú Siempre. Sí tienes otros datos. El IGAE. Yo pensé que el otro señor. No, tú sí, pero tú los trabajas, tú trabajas los otros datos, ¿no? ¿Cómo viene el IGAE de agosto? El IGAE es el indicador global de actividad económica, es una especie de Producto Interno Bruto mensual, ¿no? Así es, ¿cómo le fue a la economía mexicana mensualmente? Eso es lo que tratamos de estimar con nuestros indicadores anticipados, uno que se llama el IBAM. El IBAM es el más oportuno. Entonces, lo acabamos de calcular esta semana para el mes de agosto. Y el indicador nos dice, podemos estimar, que el crecimiento de la economía mexicana en agosto, a tasa anual, es decir, agosto contra agosto del año pasado, pudo haber crecido alrededor del 3.7% anual, pero en términos mensuales vemos una caída del 1.7%. Y con esto, en nuestras estimaciones, llevamos 3 meses seguidos de contracción mensual de la economía. Junio contra mayo, julio contra junio, agosto contra julio. Ya es todo un trimestre en cifras débiles. ¿Y esto a qué se debe? ¿No? Pues habría la pregunta, bueno, pues hay elementos externos y hay elementos internos. La parte externa, allá afuera en el mundo, tenemos crisis de suministros de materias primas y de distintos insumos en la producción manufacturera en general. O sea, sí hay un componente exógeno que está ahí determinando la desaceleración de la economía. Sí. Tenemos esa falta de insumos. Oye, que faltan chips en la industria automotriz, pero también falta aluminio, que falta cobre, y falta PVC, y falta madera para la construcción de casas en Estados Unidos, varilla, acero. O sea, no hay suficientes suministros. La recuperación ha sido tan fuerte, porque es artificial, porque es en base a gastos de gobiernos, gasto de los gobiernos y excepto el mexicano. Y creación de dinero de los bancos centrales. Excepto el Banco de México. Que entonces están faltando insumos y entonces la producción de muchas cosas va para abajo, aunque la demanda está para arriba, y entonces es una combinación de más inflación, como lo acabamos de comentar, con desaceleración de la producción, ¿no? El otro elemento es interno, y es la falta de inversión, y esa inversión que no llega se debe a que el gobierno pues, no gastó, puso a recortar el gasto por todos lados y no hubo gasto de inversión,
muy poco este año. Y adicionalmente, pues hay una crisis de confianza muy importante en nuestra economía por la falta de respeto al Estado de Derecho, por una serie de iniciativas tanto de gobierno como del Congreso que lo único que hacen es minar la confianza de los agentes económicos. Muchos empresarios incluso están cambiando sus oficinas generales hacia Estados Unidos porque también la cuestión fiscal allá está mucho más atractiva que aquí. Pues estas embates en contra de las empresas de energía, por ejemplo, cancelaciones de proyectos en base a encuestas patito, todo este serie de desacertadas ocurrencias y decisiones de la administración y del Congreso sí están pegándole a la inversión, y la inversión está contrayéndose, y si no hay inversión privada, pues es muy difícil que haya crecimiento. Y entonces tienes a los tres sectores bajando, el sector primario, nuestras exportaciones de perecederos pues también están bajando por restricciones, por la tercera ola, que es otro elemento que está ahí también exógeno, la tercera ola de contagios. Tienes al sector manufacturero que, pues, por ejemplo, la producción automotriz bajando, pero fuerte, ¿no? Del 26% el mes anterior, julio, 19% este mes. Y tienes al sector terciario con todo, y que hay un flujo de remesas impresionante de $4,500 millones al mes que recibimos de nuestros compatriotas que nos mandan dinerito del otro lado de la frontera para acá. Con todo y ese flujo tan importante, el comercio está de capa caída. La cifra de la ANTAD para el mes de agosto, bajo tiendas comparables, es un crecimiento del 4,5%. Pero si nuestra inflación interna anda arriba del 5%, pues entonces traes una contracción en las ventas en términos reales de más del 1%. Entonces el comercio también está malito. Y esa es la circunstancia por la que estamos viendo, digamos, en cuanto a la actividad económica. Estamos bajando incluso el pronóstico de crecimiento para el trimestre, que estaba en 5.5, ya lo bajamos al 4,5. Y el crecimiento para todo el año, que habíamos llegado con las cifras que traíamos en marzo. La verdad es que en marzo ya estábamos muy bien. La recuperación se veía muy sólida. Pero veíamos 6,8 para todo el año. Ya lo bajamos al 6,3. ¿Hasta qué punto el gobierno o las acciones gubernamentales han determinado también es en parte responsable de esta caída en la actividad económica? Desde luego que sí. Si no hay inversión es por algo. Porque ponte a ver, ¿no? México está dentro del TEMEC, asociado con la economía más grande del mundo, en el bloque económico más importante del planeta. Y en nuestro vecino, pues está con políticas monetarias extremas, creando dólares con tasa cero de interés. Y el señor Biden está pues gastando también, desde el punto de vista fiscal, como nunca antes se había gastado en el gobierno de los Estados Unidos en esa economía. Y entonces tienes una recuperación muy importante. La economía americana sí debe estar creciendo por ahí del 6%, 6,5%, con todo y estas desaceleraciones. Entonces, bueno, pues, ¿cuánto debe estar creciendo México con ese crecimiento de su vecino del norte y socio? O sea, a lo mejor debe estar creciendo al 10, al 12, ¿no? Y debería haber una inversión pues fuertísima en México para aprovechar toda esta circunstancia del TEMEC y la asociación comercial con Estados Unidos. Pues mira, lamentable, porque además, para que quede claro, las presiones que tiene México y que tiene Estados Unidos las tiene todas las naciones en el mundo. Prácticamente todas las naciones tienen que enfrentar esa inflación. Ese es un proceso mundial. Sí, la inflación global alta es generalizada. Bien. Permíteme una pausa y regresemos con más informaciones. Aquí estamos en Economía de Frente. Economía de Frente. Regresamos. Economía de Frente. Continuamos. ¿Cómo ves al subsecretario de Hacienda y Crédito Público dándole la barrota ahí, vendiendo la mercancía del paquete económico del año entrante? Ha tenido buena recepción, ¿verdad? Independiente. Sí, sí. Lo han tratado bien.
Sí, yo creo que primera prueba superada, ¿no? Sí valió la pena que lo pusieran desde temprano en el cambio que se hizo. Y sí, fíjate, ya pensando las cosas, sí tiene la mano. O sea, una mayor propensión a aceptar deuda, por ejemplo, un consentir un déficit fiscal, ¿no? El tirarle a un crecimiento aprovechando las obras emblemáticas, poder jalar aparte de la economía en esas regiones. O sea, sí hay una mano ahí que puede verse de una persona con las tendencias económicas que tiene el secretario de Hacienda. Sí, él es un neo-keynesiano puro, ¿no? Y por lo tanto, pues tendríamos que ver y además es lo más lógico, ¿no? El Estado tiene las herramientas para poder influir, ¿no? Fíjate, tiene una serie de restricciones porque aquí el presidente le dijo, no quiero programas de rescate. Entonces, a diferencia de lo que ha habido en el mundo, aquí no hay programas fiscales que apoyen a la economía. Pero puede ir adentro del Tren Maya, orientar que el gasto se... Originalmente los analistas empezaron a decir, no, es que como no va a haber reforma fiscal y como no hay recursos, este va a ser un presupuesto, un paquete inercial. Y no, ya lo revisas, estos elementos que acabas de destacar muy bien, Eduardo, ¿sí? Son relevantes, ¿no? El señor está incrementando el gasto en 6% en términos reales. Yo me imaginaba un crecimiento del gasto del 2% en términos reales, algo mucho. Y ya nos olvidamos de estar persiguiendo un superávit primario, la diferencia entre ingresos y gastos, quitando los intereses de la deuda. Pues normalmente perseguíamos antes, desde la época de Cárcel, ¿no? Que tuviéramos un pequeño superávit del 1% sobre el PIB, superávit primario, y con eso asegurábamos que la deuda fuera bajando en relación al tamaño de la economía, lo cual se ve como muy ortodoxo, muy sano, sí. Más hiperneoliberal. Bueno, aquí el señor está llegando y está diciendo, un momentito, vamos a tener un déficit primario chiquitito, 0.3% del PIB. Ahora, para tener el incremento del gasto del 6%, entonces está planteando un incremento en la recaudación, pero brutal, de 7%, en términos reales. Sí. ¿No? Entonces es todo un desafío. Porque además ya se le acabaron los guardaditos, ya no hay fideicomisos, ya no hay los fondos de estabilización que heredaron de la administración de Peña Nieto, ya se los acabaron. Entonces es un esfuerzo de recaudación pues desafiante, ¿no? Lo que está planteando para poder incrementar el gasto de inversión, que no lo habíamos visto en todo el sexenio, sí. Desde el sexenio anterior. Entonces hay un incremento de la inversión de gobierno y entonces él está aprovechando. Estos proyectos emblemáticos se pueden convertir en polos de desarrollo regional, claro. Y hacia allá va, ¿no? Pues entonces, déjame decirte una cosa. Ya ha tenido buena recepción. Sí. Déjame decirte una cosa. Nadie lo ha hablado como corcholata, nadie le ve cara de corcholata. Pero déjame, si saca esto y reanima la inversión y hace una buena vinculación con el sector privado, donde tiene buenas credenciales, es un súper aspirante a la presidencia. No es el momento para hablar de este asunto, pero le digo una cosa, que el reto del siguiente sexenio es indudablemente económico. Indudablemente es económico. Sí, después del desastre de este sexenio, de los primeros 3 años que ya ocurrió, sí. Con pandemia. Pandemia. Alguien tiene que levantar el tiradero, ¿no? Sí. Entonces, sí ha tenido buena recepción. También, pues hay que verlo también del lado positivo, pues no hay incrementos en los impuestos, que bueno, imagínate estar viendo con toda esta tragedia, todavía que te estuvieran incrementando los impuestos para que tomen ese recurso y se vaya al gasto clientelar. No, Dios mío. No, sí, pero que si se fuera sobreendeudando el país, no, tampoco. Qué triste, porque este gobierno tuvo la oportunidad histórica de crear un seguro del desempleo nacional, establecer las bases para un cambio profundo estructural al sistema de pensiones, hablar específicamente de una recomposición gradual del ámbito educativo nacional y un plan de infraestructura de largo aliento que rebasara las barreras sexenales. Si tú creas un sistema nacional de salud universal, gratuito para todos los mexicanos. Que ya estaba. Sí, que ya estaba echada la primera piedra.
hubieras pasado a la historia. Y entonces el mexicano dice, así sí, porque además el aumento de los impuestos pudo haber sido gradual, Ernesto, no de la noche a la mañana, sino haber dicho, esto va a llevar 10 años, ¿no? Esto va a ser 10 años, los primeros 6 yo pongo aquí, empezamos a partir del próximo, no a partir de a partir del próximo año con esto. Y luego habría que hablar, antes de despedirnos, de los $7,000 millones que ya le compró. Ándale, sí, órale. Nos enteramos por las cifras de Banco de México que las reservas internacionales, porque llegaron derechos especiales de giro, que es un regalo que hizo el Fondo Monetario Internacional a todos los países. Pero a nosotros nos regalaron $12,200 millones en derechos especiales de giro, sí. Que por ser DEX, pues tienen que estar a fuerzas en las reservas internacionales de Banco de México. Y se fueron a $205,000 millones esas reservas. Y nos enteramos con las cifras esta semana, con las cifras al cierre de la semana pasada, que ya bajaron a 198,000. Quiere decir que cayeron en 7,000 millones. Pasó un ratero y le robó el Banco de México. No es cierto, no, llegó el banco el gobierno federal. Llegó un hacker y se pasó a robar al Banco de México. No, ya el gobierno federal ya retiró, compró $7,000 millones. Así es. Ahora, no sabemos todos los detalles de la operación, pero nada más lo que sí le puedo asegurar es, dado que el Banco de México en su ley orgánica tiene prohibido financiar al gobierno, no es tan fácil convertir esos DEX en dólares que puedan ser usados por el gobierno federal para prepagar deuda. Que por cierto, nosotros hemos recomendado que la deuda que se debe de pagar sea la de Pemex, que es la deuda cara, porque Pemex tiene calificación de abajo de grado de inversión, calificación de deuda chatarra, de basura, ¿no? Entonces su costo financiero es altísimo y esa es la deuda que sí se debería de prepagar. Bueno, hoy no sabemos cómo se hizo de recursos pesos el secretario de Hacienda para ir con el Alejandro Díaz de León y decirle, te compro $7,000 millones. No vimos una subasta por $140,000 millones de CETES o de bonos Emes. O sea, no salió Hacienda a jalar el dinero del mercado colocando papel para, ahora sí, teniendo los pesos, ir al Banco de México, sino que creo que es una operación más bien en la que hay un vale por ahí, ¿no? O sea, privado, un acuerdo privado. A ver, Banco de México, yo te doy estos bonos M que valen tanto, pero de alguna o sea, tú dices que el Banco de México podría hacer una colocación. El Banco de México va a tener que hacer una colocación, pero de bonos de regulación monetaria para compensar ese exceso de liquidez. Pero lo puede hacer el gobierno federal o puede hacerlo el Banco de México. O se puede usar. Porque es el Banco de México es el agente financiero del banco, sí, del gobierno. Hay otros agentes financieros que podrían intervenir en la operación. Nafinsa, Bancomex, Manobras. Pero puede hacer el Banco de México. Luego el IPAP también puede está fuera de presupuesto, sus pasivos y activos. Todavía no sabemos bien a bien cómo está la operación. Bien. Pero es probable que además de los 7,000, luego se utilicen 4 o 5,000 millones de dólares más. De este asunto ya tendremos que hablar la próxima semana porque el tiempo se nos ha agotado terriblemente. Mi querido Ernesto, te mando un abrazo. Muchas gracias por haber participado. Eduardo, eres muy amable, ¿no? Fiestas patrias a todos nuestros y que viva México. Muchas gracias. Gracias a ustedes.